este es un micrófono abierto para responderle cualquier tipo de inquietud que usted tenga acerca del proyecto y sobre el tema que vamos a empezar a iniciar en este momento, que son las CBDCs o monedas centrales o monedas digitales de los bancos centrales. Tengo que informarle que esto está a la vuelta de la esquina y en cualquier momento, yo diría que para lo que representa el año 2023 puede ser un año donde estas monedas de los bancos centrales van a salir para que la humanidad empiece a utilizarlas. Es vital importancia que entiendan que las monedas de los bancos centrales en teoría van a solucionar una necesidad, y es que las personas dispongan de efectivo para poder efectivo digital, lógico, ¿no? Para poder hacer transacciones a nivel comercial y poder acelerar lo que es la maquinaria del dinero. Y básicamente también quieren, como que dice, tener una especie de control, ¿no? Sobre todas las actividades que se están haciendo. Vamos aquí. Ya le tengo el micrófono abierto a 3 personas. Aquellos que quieran comentar, pues lo pueden hacer. Entonces, esas monedas digitales va a suceder igual con el dólar. El dólar se va a digitalizar y cuando salgan estas monedas digitales, eventualmente el efectivo lo van a ir quitando poco a poco. Yo no creo que vaya a ser un cambio directo en el sentido de que una vez que salgan las CBDC corten automáticamente el flujo de efectivo de papel, sino que va a ser gradual y las personas van a tener que ir poco a poco tratando de entender qué es esto nuevo que está sucediendo, cómo es así que ahora el dinero va a ser digital, y todos aquellos que no han creído nunca que el dinero le iba a pasar esto van a empezar a cuestionarse muchas cosas. Aquellos que entraron hace muchos años en One Ecosystem pues no van a tener ese problema porque ya están familiarizados con lo que es utilizar una criptomoneda. Si tienes alguna pregunta, pues aquí está el micrófono abierto para que pregunten lo que quieran preguntar sobre el proyecto. Y en este momento estamos hablando de las CBDCs. Como te decía, pues que esto va a salir en cualquier momento. Hay muchos países que están afiliados con esa tecnología y cada país va a sacar su moneda. Eso olvídense, eso va a ser así. Eso va a ser así y eso no lo para nadie. Bueno, si tienes alguna preguntita, Carlos, me avisas. Si no, pones el mute para... Sí, no, yo creo que la pregunta que me ha tenido rondando estos días, bueno, estamos todos a la espera de que la empresa pueda cumplir con la fecha de salida a público. Creo que todos esperamos eso. Uh-huh. Sabemos que es bastante complicado pues llevar a cabo todo esto. Ojalá no vayan a haber atrasos. Simplemente si la empresa todavía está bien definida con esa fecha, por lo menos para la fecha de febrero del 2023. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, todo marcha a un buen ritmo, y vamos a esperar que nos den la sorpresa, ¿no? Porque ellos tienen eso muy callado y no podría decirte ni aportarte nada en este momento si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero en teoría eso sería algo que lancen en ese mes, en esa actividad de Vietnam. Hay que esperar, porque si nada más fuéramos una sola moneda, o sea, que no tuviéramos ningún tipo de otras actividades y otras aplicaciones alrededor de la moneda, yo te diría, ok, eso es muy simple, porque la moneda va pelada, va desnuda, como quien dice, ya. Que es lo que hace la mayoría de los proyectos, lanzan su monedita y ya. Pero nosotros tenemos demasiadas aplicaciones que tienen que amarrarse con ese activo digital. Tenemos Deal Shaker, tenemos las 3 aplicaciones que van a salir y pueden perfilarse otras más adelante. Y entonces amarrar todo y que todo funcione y que todo esté operativo es el detalle, ¿no? Pero esperemos que sí, esperemos que para febrero nos den la sorpresa y podamos ver entonces ya anunciada, pues que ya es una realidad de que la moneda se vaya a público. Y sobre ese tema en particular, si no tienes más preguntas, Carlos, me avisas para ponerte acá en mute. No, ya, esa era la
la duda principal. Perfecto, entonces voy a seguir hablando sobre ese tema ya que por ahí va la línea de la conversación. Entonces tengo que informarles que básicamente ir a público es algo complicado para un proyecto de 8 años. Para un proyecto de 3 meses, un mes, ir a público en 6 meses, un año, eso es muy fácil, muy fácil. Pero para un proyecto que ha ido avanzando, que ha ido creciendo, que ha tenido sub y bajas, eh, que ha tenido mucha mala información también en las redes sociales, es un poco delicado sabiendo de que el 40% de las monedas la tiene la comunidad y el 60% la compañía. Entonces para eso hay que tener mucho cuidado. Lo que yo sí escuché fue que la compañía ya quiere ir a público, pues quería a, a un sistema ya abierto, pues. Y como les he comentado anteriormente, esto no es que yo aprieto un botón y ya, ¿ok? Pero también es así, así de simple. O sea, cualquier persona puede hacer una criptomoneda así de simple en cuestión de unos 3 4 días. Así de simple. Pero el problema de eso es que si la vas a hacer para tokenizar un sistema, algo así, ok. Y quizás en el tiempo esa moneda agarre algo de valor. Pero el asunto con nuestro proyecto es que tenemos muchos años en esta actividad. Se migró todo una plataforma de blockchain privada a otra plataforma de blockchain privada, en este caso sobre el protocolo de Ethereum. Y estamos de forma privada, por eso es que la moneda no tiene un valor real con el mercado, porque el mercado público tiene un valor X y en el mercado privado nuestra moneda pues está en 42.50 euros. Puede que suba ahora que termine lo que es la parte del grado de dificultad, pero aún así sigue teniendo un valor privado. Ya, lógico. Cuando nosotros decimos ir a público con ese valor privado, entonces se lanza la moneda a ese precio, al precio que ya va a estipular la compañía. Y entonces se abre toda la parte tecnológica, se muestra la cadena de bloques, se muestra todo lo que es las transacciones a través del hash, se muestra todo que se puede ver como una criptomoneda viva. Entonces, o un token RC20 en el caso de nosotros, ¿no? Entonces el detalle de esto es que una vez que se hace ese asunto, se lanza el contrato inteligente. Una vez que se lanza el contrato inteligente, se lanza toda la información a público y eso no se puede cambiar. Una vez que eso se hace, ya. O sea, eso es lo que es. No se puede, no, que lo voy a cambiar 2 meses que me equivoqué, no. Tienes que ir clarito y seguro con lo que vas a decir, con lo que vas a lanzar, porque eso es lo de ir a público. Vas a mostrar a todas las personas del mundo de la criptografía que nuestro proyecto es así y asá, con todo. Entonces, imagínense, tenemos One Boya, One Vita, Deal Shaker, One Forex, el One Academy. O sea, todo eso tiene que estar amarrado y está clarito que cuando se lance la moneda, todos esos proyectos tienen que estar funcionando. Entonces es un poquito complicadito, ¿no? Por eso es que yo pienso que cuando lancen la moneda va a estar exhibida públicamente y ya no van a poder decir, no, esto es un Excel, como decían muchos por ahí. No, esto es un Excel que están usando ustedes. Y yo, sí, sigue durmiendo de ese lado que piensa que esto es un Excel. Entonces, una vez público, pues ya se ve todo la trazabilidad de la moneda, que queda pues visible y se puede comprobar de que es una moneda real, ¿no? Un token RC20, se ve el contrato y se ve todo. Y eventualmente es obligatorio, una vez que tú lances una moneda a público, creo que te dan es un año más o menos. No creo que den más de eso. Que la moneda tenga capacidad de moverse en la cadena de bloques con otras criptomonedas. Entonces ese es un proceso que es delicado y por eso lo hablo con ustedes de forma privada aquí, porque eso conlleva
una responsabilidad el lanzar un token, porque, lógico, cuando tú lo lanzas a través de la cadena de bloques de Ethereum, esto toma una seriedad muy grande, porque Ethereum no va a lanzar ningún proyecto o que no sea verdadero. O sea, ellos automáticamente le dan un tiempo al proyecto, y si eso no evoluciona y si ven que eso no está bien, ellos marcan ese contrato inteligente como que no es kosher, como que no es bueno, o que es peligroso, pues riesgoso. Entonces, la compañía se tiene que cuidar de todo eso. Porque, vuelvo y repito, una vez que se va público, Dios santo, tenemos que tener todo en regla. Y por eso ellos, pues, tienen la oficina principal o la casa matriz en Suiza. Y la compañía está allá como One Ecosystem. Olvídense del pasado. Lo de ahora y lo nuevo es One Ecosystem. Grábense eso en la mente. Y ahora pues han hecho una conexión interesante con todo lo que es la parte de Finlandia. Ustedes saben que ahora en Finlandia One Ecosystem va a tener una ventaja, porque ellos van a sacar una licencia para operar como negocio de forma legal, donde diga que su actividad comercial de redes de mercadeo es 100% legal, y que puede operar pues de forma abierta y sin ningún problema, para evitar todo tipo de malas lenguas, que la gente siempre le busca la quinta pata al gato. ¿Qué tal, Eric? Ahí se te escucha mejor. Un saludo cordial desde Ecuador. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Amigo Eric, una consulta acerca del One Voyage. Como ya lo vienen mencionando desde hace algunos meses atrás, que posiblemente podría lanzarse a partir de finales de noviembre, o que quizás a primeros días de diciembre. Ajá. ¿Cómo estamos con la noticia? ¿Se va a cumplir en diciembre? ¿Cómo lo van a lanzar? Estamos en esa expectativa, ¿no? Porque OneForex obviamente lo iban a lanzar en julio y OneForex lo aplazaron, y obviamente tienen previsto lanzarlo para febrero, según lo que escuché. Pero OneForex Sí. ya supuestamente lo quieren lanzar en diciembre, y eso estamos obviamente con todos interrogantes para saber exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Ok, mira, el detalle con el asunto del One Voyage es bastante delicado. O sea, en el sentido de que yo no les puedo estar diciendo a ustedes fechas exactas. Yo solamente puedo decirles lo que yo he escuchado de los líderes, en este caso del capitán. El capitán dijo que quizás se podría asomar para los primeros días del mes de diciembre, pero yo no creo en nada hasta que esté afuera. Es como la Deal Shaker. Me acuerdo cuando la Deal Shaker 2 le iban a lanzar, que se aproximaba, que no sé qué cosa, que decían que venía, que no le iban a dar. Y déjame cerrar. ¿Vas a decirme algo más, Kike, o cierro aquí ya el micrófono para evitar interferencia? No, solo eso es amigo, gracias. Sí, ya te respondo, sí. Entonces, mira, básicamente el detalle de esto, de las fechas, yo no puedo decirle a ustedes fechas porque yo no trabajo en el corporativo. Puedo solo vaticinar, pero no puedo decir fechas exactas, porque imagínense, es como que yo le voy a decir cuándo va a salir el iPhone 15, exactamente qué fecha es. Hay rumores, hay cosas que dicen por allí, pero es eso, solamente queda en un rumor. Ya la compañía lo dijo. Ellos dijeron que iban a lanzar este producto pronto, y para mí pronto lo ideal sería que fuera en diciembre, pero yo no controlo esos datos. No puedo certificarle de que eso va a ser así, que lo que yo diga va a ser en diciembre. Lo que yo sí sé es que en el evento de Vietnam, todos estos aplicativos tienen que salir. Estamos hablando de 2 meses, más o menos, 2 meses y uno, rayando casi los 3 meses, si completamos diciembre, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos toca es esperar que salga, porque tenemos una limitante. O sea, todas estas aplicaciones se van a conectar unas con otras y van a utilizar parte de One para poder moverla, menos el OneForex de momento, porque para eso se requiere hacer otros trámites, ¿no? Pero para poder comprar los productos en OneBit necesitamos que se conecte el nuevo sistema que van a lanzar. Recuerden que hay un nuevo sistema que se va a lanzar. O sea, el sistema que tenemos ahora mismo es privado, y es vital que entiendan que el sistema que viene va a ser, como te digo, público.
Entonces todo cambia porque no es lo mismo estar en una barriada privada cerrada a irte a un condominio público donde vas a tener conexión con todo y en una ciudad. O sea, eso es totalmente diferente. Entonces, esa es la transformación que viene dentro del proyecto. Y ir a público pues implica una responsabilidad muy grande de la comunidad y implica también que todos estemos conscientes de que esa moneda, una vez que sea pública, puede sufrir alteraciones en el precio. ¿Ok? Aunque no hay un exchange que se pueda intercambiar, el valor del precio va a ser fluctuante. En teoría, no va a ser un precio fijo, pero va a fluctuar. Del precio que salga al mercado, va a subir en porcentajes hacia arriba, 3, 4, 5, hacia abajo, 4, 5, 6. Y vamos a depender de la conectividad que vamos a tener con otras blockchain y el efecto que genera que un Bitcoin que se vaya a 8,000 va a obligar que la moneda también sufra una caída. Porque te guste o no te guste, lamentablemente la moneda madre tiene un peso fuerte sobre muchos proyectos. Muchos proyectos van a desaparecer con esta caída de Bitcoin que se va a ir a los 8,000 y 7,500 en los próximos 3, 4 meses o 5 meses. Y muchos otros proyectos, cuando Bitcoin toque fondo y comience a subir, van a beneficiarse también de esa subida. Entonces, esto es lo que nos espera. Si fuéramos una CBDC, yo te digo, no hay problema, pues ya estamos ahí, pues. Pero la tecnología que estamos usando es blockchain, es la tecnología más vieja que hay ahora mismo, ya tiene 14 años, y es lo que vamos a poder utilizar de momento. Y en el caso de nosotros es a través del protocolo de Ethereum. Se tiene que lanzar el contrato inteligente. En el contrato inteligente se tiene que decir cuál va a ser el precio final, la cantidad de supply que se va a mandar y todo, pues ahí tiene que especificarse todo. Y una vez que eso se dice, palabra de Dios, te alabamos Señor, eso no se puede cambiar, ya queda así modificado para siempre. Entonces, lo que nos espera para el 2023 es eso, pues un año interesante donde vamos a tener muchas herramientas para poder hacer negocios con la compañía. Vamos a tener una moneda viva que vamos a poder, si así lo deseamos, una vez que ya sea un token RC20 abierto, o sea, ya tú puedes mover esa moneda para donde tú quieras. Pero lo que sí te voy a decir, amigo y amiga que me estás escuchando, es que una vez que nosotros vayamos a público, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué fe tengo yo en el proyecto? Pues mucha, porque esto se ha hecho con calma y han hecho un desarrollo. En muchos países está la moneda y la ventaja es que el 40% lo tiene la comunidad. Entonces eso es un poder muy grande que tiene la comunidad. En otros proyectos la comunidad, si acaso, tiene el 2-3% de las monedas y lo demás lo tiene la compañía. Voy a abrir aquí el micrófono para que hables. Ya puedes abrir, Ani Banur. Puedes comentar o hablar o preguntar lo que quieras. Entonces, eso lo estamos esperando que venga para en cualquier momento. Hola, Eric, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eric. Quería preguntarte un par de preguntas. Dime, a ver. Una es un poco dificultosa y la otra es bastante simple. Dale, a ver. Pues vamos con la primera. Te hablo desde aquí, desde Barcelona, España. Ajá. Saludos a España. Sabemos que, gracias. Sabemos que a nivel europeo, no sé cómo está la situación en Latinoamérica, pero sabemos que a nivel europeo, próximamente, bueno, de aquí a poco, en el 23 empieza pues el euro digital y todas esas para la cual se sabe públicamente que son 3 requisitos lo que más o menos los que podrían intercambiar lo que es el euro digital, las CBDCs con las demás criptos. Entre ellas, una de las 3, bueno, hay muchas, pero o sea, 3 principales entre ellas es la certificación ISO y que sea soportada en oro y que sea centralizado para que las otras criptos se pueda, digamos, de una forma intercambiar con las CBDCs de los países europeos. Entonces, mi pregunta es esta.
nosotros, soy usuario de nuestro buen ecosistema, nosotros, ¿qué sabemos del sistema ISO, que es un aplicativo que viene a sustituir lo que es el SWIFT? ¿Qué sabemos nuestra compañía, o sea, nuestra cripto, de estos tres requisitos que pide la Unión Europea para intercambiar el resto de criptos? Esa es la primera pregunta. La segunda te lo haré cuando, bueno, ya me puedes cerrar, Roy, cuando ya me respondas. Gracias. No, ahí sí. Ahora voy a contestarte la primera pregunta desde mi punto de vista y cómo yo veo esta situación de la regulación europea. Y básicamente eso es lo que se llama MiCA, y por ahí yo les dejé un video que hice sobre ese tema. Y una de las cosas que pide MiCA es en lo que es el KYC, o sea, eso es vital. En la parte ISO, lógico, los proyectos van a tener que demostrar ante la comunidad europea de que son proyectos regulados, ¿no? Y eso es lo que persigue Juan, la regulación. Por eso la compañía está en Suiza, está conectado al sistema SWIFT con los bancos suizos y eventualmente, lógico, ellos van a querer conectarse al sistema CBDC cuando eso salga. Pero eso no va a ser tan rápido. En Europa, el euro digital, ellos quieren ver si para el 2023 empiezan a caminar con eso y hacer primeras pruebas. Pero tenemos que esperar que eso llegue. Y ese es un detalle, ¿no? Ok, y con respecto al... Bueno, sabemos que se nos han dicho la compañía nosotros de que es centralizada, pero con respecto al soporte en oro, porque como te decía al principio, la Unión Europea, uno de los requisitos que piden es eso, el sistema ISO, que esté soportada en oro para que no pase lo que últimamente ha pasado con las criptos y todo eso. Sería una especulación como viene siendo la mayoría de criptos. Entonces el soporte en oro es para eso. ¿Qué sabemos de nuestra compañía eso? Bueno, mira, el soporte en oro, yo te digo algo. Si eso lo van a aplicar, serán para los países. Tú vas a tener cripto, te vas a montar sobre CBDC con nosotros, tienes que tener tu respaldo en oro. Eso lo pueden hacer. Pero controlar el proyecto nuestro, que es un token RC20 montado sobre Ethereum, nosotros no tenemos que tener ningún respaldo en oro para que eso funcione. Nosotros no necesitamos ni siquiera montarnos sobre nada de ninguna CBDC. O sea, el proyecto va a trabajar. Entonces es complicado eso que tú dices del oro, porque imagínate tú, ya estamos hablando de proyectos de país, o sea, porque tener oro almacenado, eso son cosas que hacen los países. Entonces sí, también se está diciendo que el dólar lo quieren volver otra vez a respaldar en oro. El dólar que conocemos, quieren montarlo sobre un respaldo en oro físico real. Quieren volver el patrón oro al dólar. Eso es otra de las cosas que puede pasar también en el 2023. Y por lo menos Rusia anunció su cadena de bloques, de blockchain, y ellos ahora se van a montar sobre blockchain y quieren usar Bitcoin y quieren usar un montón de monedas. O sea, estas son cosas que no la van a poder parar. Eventualmente, si Rusia logra hacer lo que ellos dicen, que es crear una cadena de bloques basada en blockchain, para poder ellos crear un sistema paralelo al SWIFT para hacer negocios con otros países, entonces la ruleta va a estar girando a favor de este enorme coloso, porque junto con China y otros países como India y Brasil quieren unirse y hacer un bloque de intercambio comercial fuera de SWIFT. Entonces, todas estas cosas están pasando frente a nuestros ojos, y los países grandes, los países que gobiernan este mundo, o sea, ellos dicen, la única forma es montar esto sobre CBDC, y vamos a tener que hacerlo porque si no, vamos a perder el control de la economía y esto va a ser un caos. Entonces, porque se van a crear grupos de países, entonces cada uno con sus propias tecnologías de transferencias de dinero, y van a perder la unificación que existe hoy día con el SWIFT. Recuerden que el dólar está en todas partes del mundo y es la moneda sobre la cual se hacen las transacciones comerciales, sobre eso se monta y se hacen los negocios. Entonces, el dólar está perdiendo esa potencia, eso es lo que no quieren ellos. Y van a hacer lo que sea necesario para que eso no lo dejen caer. Así que con el patrón oro... La última pregunta era sencilla. Sí. A ver, en el evento que hubo, sí, fue este año en enero, ¿no? ¿En qué? Este año en enero en Colombia, el evento que hubo. Ajá. Se nos habló de los comerciantes de la plataforma de Chique. Podrían tener una monetización, un cierto porcentaje de sus ventas.
¿Qué sabemos de aquello que se dijo en el evento de Colombia, ahora casi un año, de la pequeña monetización que tendría el comerciante, que se podría sacar una wallet externa o de alguna forma? ¿Se sabe algo? Bueno, eso está, mira, la idea de Deal Shaker era que la moneda One se utilizara como un dinero, criptomoneda que no se pueda cambiar por productos y servicios, pues no está cumpliendo esa función, que se pueda almacenar como reserva de valor. Esos son los dos aspectos o los dos puntales más importantes de una criptomoneda o de un activo digital o de dinero, papel o lo que tú quieras llamarle dinero, pues una piedrita, es que se puede intercambiar, que sirva para intercambiar productos y servicios y que se pueda almacenar como reserva de valor. Si cumple esas dos cosas, es dinero. Entonces, el concepto de Deal Shaker es ese, que la moneda se puede intercambiar por productos y servicios. Lo está logrando, no al 100%, en porcentaje todavía, pero lógico, hay que darle un empujón tecnológico para que permita diferentes medios de pago dentro del aplicativo. Y eso lo han hablado, el corporativo lo ha dicho, que iban a agregar un sistema de tarjeta, un montón de cosas, y yo sé que están en ese proceso. Tenemos que esperar que nos den la sorpresa. Yo vuelvo y les digo, o sea, en diciembre nos puede sorprender algo con Deal Shaker. Vamos a ver qué pasa. Hay mucha información, muchos cambios tecnológicos ya están listos y ellos tienen que activarlo. Pero hay que ver qué sucede, porque una vez que eso esté hecho hay que probarlo en el país también. A ver cómo evoluciona, meter los comercios, involucrarlos. Mira, este es un nuevo sistema de publicidad y de intercambio, pruébenlo. Imagínate, PayPal le tomó más de 20 años para que hoy día los bancos acepten intercambiar PayPal por efectivo. Es una locura. Y eso es así. O sea, hoy día yo puedo recibir dinero en PayPal y cambiarlo y depositarlo en un banco en Panamá que lo acepta. Eso es una locura. Antes no era así. Entonces, imagínense ustedes cuántos años tomó, casi 20 años, para que tú por un correo electrónico mandaras dinero y que ahora los bancos te lo están aceptando a cambiar. Pero antes no era así. Hace 3 años atrás no era así. Tú te quedabas con esa cuenta de PayPal y no podías hacer nada con eso. Tenías que comprar en tiendas y comercios que te aceptaban el PayPal. En este caso, eBay, que era el principal e-commerce que aceptaba. Pero hace 10 años atrás, olvídate, tenías que comprar todo por eBay. Era el único comercio que te lo aceptaba. Y eso eventualmente fue creciendo, fue evolucionando. Y al día de hoy, pues ya empieza a conectarse con los bancos. Entonces, la idea es hacer eso con Deal Shaker. La idea es que se conecte. No sé si tienes otra pregunta, me gustaría que me preguntaras otra cosa. En principio ya está eso. Muchas gracias, Eric, por contestar. Gracias. Bueno, estamos aquí a la orden, ¿sabes? Estás en línea, Carlos, puedes abrir el micrófono. Gracias, Eric. Sí. No es tanto una pregunta, es Ajá. más bien una cuestión de que creo que estoy un poco de acuerdo con el amigo español que acaba de hablar ahorita. El tema, vuelvo y reitero yo con el tema de que sería muy, muy importante que la empresa no vaya a decepcionar a los usuarios con la salida a público otra vez. Uh-huh. Yo sé que no es OneCoin, ya esta es otra compañía prácticamente, sí. Pero ya se nos ha anunciado muchas veces la salida a público. Y no tanto, digamos que no es tanta la expectativa de que salga público para que podamos intercambiar las monedas, ¿no? Porque sabemos que eso no va a suceder todavía. Uh-huh. Y pues es lógico que y beneficioso que todavía no suceda. Pero sí la salida a público en el sentido de que la empresa no cumple con esa fecha va a ser una decepción bastante grande que no va, creo yo que le afectaría mucho a la comunidad. Y se nos vendrían otra vez nuevamente los haters y todo el mundo a criticar y a decir, si ven, se los dije, otra vez lo mismo. Mejor dicho, seríamos otra vez el hazmerreír, como se dice pues por ahí. Aunque eso pues a la larga no interesa mucho, ¿ya? Nosotros sabemos el proyecto en el que estamos, pero pues ojalá una empresa pueda cumplir con esa fecha. Sería de esta manera un impulso muy grande para la compañía, sí, poder salir a público ya. Exactamente. Tú has tocado un tema bastante sensible, bastante álgido, pero tienen que entender algo. Yo soy un IMA, el capitán es un IMA. Todos los diamantes negros, los diamantes azules, los diamantes, los esmeraldas, todos los rangos que se han recalificado nuevamente, gracias por su trabajo, por cierto.
ellos son IMAs, al igual que tú y que yo. Y te voy a decir algo, lamentablemente, la emoción de conocer un poquito más o ver un poquito la visión del proyecto, de las cosas que se asoman, porque hay información que se da en estos canales donde están los grandes líderes y hay información que se filtra. Y lógico, eso te produce un entusiasmo, te produce una euforia de saber que tu proyecto que tú has entrado no hace 3 meses ni hace un año, sino que tienes ya muchos años remando, va a llegar a buen puerto. Eso te pone eufórico y tú quieres enviar esa información y dársela a toda la comunidad, la gente que ha creído en ti, que sigue creyendo en ti. Entonces, lógico, venía el gran hueco y lo que decía ese IMA, sea el rango que tuviera, no se cumplía. ¿Por qué? Porque la compañía no estaba dando la cara como lo está haciendo ahora. O sea, ahora las cosas han cambiado, Carlos, porque ahora se ha creado una red de ¿cómo se llama? De canales de informativo. Déjame cerrar el momento de la línea porque se está metiendo el ruido. Se ha metido una red de comunicación a través de las redes sociales donde la compañía está dando información, está dando la cara, la misma compañía, el corporativo. Involucran al capitán porque el capitán es la conexión con la red. Pero ahora no, esta es otra compañía y las cosas que han dicho las cumplen. Ellos dijeron hace mucho tiempo y yo cometí el error de darles la información sobre el OneForex que venía en junio, julio, y resultó pues que no fue en junio, julio, sino que fue un mes después. No fue en agosto, fue en septiembre. Claro, en septiembre ya ellos oficializan de que se va a lanzar la plataforma. No la lanzaron ese mismo mes, pero ya la oficializaron. Quiere decir que ese proyecto, esa aplicación va. Es como cuando Apple lanza un producto nuevo, dice, lo vamos a lanzar. Claro, ellos han mejorado mucho la fecha, pero una empresa tiene 40 años. O sea, vamos a lanzarla y a los 6 meses es que lanzaban el producto. Entonces la gente esperando, yo que he sido usuario de Apple toda mi vida, esperando la maquinita y que no, que eso, no, que todavía va todo un año más. Y yo, chuleta, bueno, hay que esperar. Pero lo habían anunciado hace un año atrás. Claro, 40 años después, 30 años después, no sé cuánto tendrá, pero bueno, yo inicié con Apple casi a los 15 años. Y sí, pueden ser 40 años, exactamente. Entonces, imagínense, claro, ahora Apple te anuncia un producto en una actividad y a los 15 días ya lo tienen afuera. Pero es porque ya ellos han aprendido, porque son muchos años. La compañía nada más tiene 8 años. Está comenzando apenas. Entonces se fugan estas informaciones. La comunidad las recibe y piensa que eso hace instantáneo. Yo sí les puedo garantizar a ustedes que lo que viene en febrero en Vietnam va a ser beneficioso para todo y va a ser el inicio de una etapa a nivel tecnológica totalmente diferente a todo lo que hemos conocido desde que entramos a este proyecto. Algunos que entraron hace 8 años, otros hace 7 años, otros hace 6, otros hace unos pocos meses. Han entrado ya con una compañía totalmente diferente. Y lo que nos espera para el 2023, para todos los que estamos involucrados en este proyecto, va a ser sumamente lucrativo en el sentido de que vamos a poder hacer negocios con la compañía. Y tengo que decirles algo más. Yo he visto proyectos, porque yo sigo a otros youtubers que han creado proyectos interesantes de criptomonedas. Y están tropezados, hermano. Están tropezados porque están tratando de abrir una comunidad. Si logran llegar a 20,000, 30,000, están luchando. Están en 5 o 6 países. O sea, están dándole con toda la máquina. Y no logran llegar a 200,000 o 300,000 personas. No logran llegar a más de 30 países. O sea, están limitados. Entonces tú te preguntas, ¿cómo Juan lo hizo? Bueno, lo hizo como lo hizo, pero lo hizo. Estamos en más de 194 países. Arriba de 2 millones de usuarios ya confirmados con KYC, pegando, imagínense, eso puede pegarse a los 4 o 5 millones. Y estamos entrando en una etapa sumamente interesante y poderosa porque cuando la moneda esté viva, ya el miedo se va a ir en el sentido de que ya sé que está viva y seguro, tanto para la compañía como para todos los IMAs.
Entonces vas a tener una capacidad de compra increíble a través de tu moneda digital y una capacidad de que ya la tienes en una wallet tuya, porque se va a generar una wallet cuando se vaya al contrato inteligente. Entonces esa wallet tienes que aprender a usarla y ya va a ser responsabilidad tuya qué haces con esas monedas. Debes protegerlas, cuidarlas y al que tú se la vayas a pasar le vas a querer entonces otra wallet y se hace un P2P. Y las negociaciones y transacciones de P2P es lo que ha hecho que el mundo de la criptografía exista al día de hoy. Después fue que vinieron los exchange para automatizar ese sistema de P2P. Pero eso no lo va a parar nadie. El P2P siempre va a existir, que es pasar una moneda digital, una criptomoneda o un token RC20 de una billetera a otra billetera y arreglar un acuerdo comercial por debajo. Eso siempre va a ser así. De momento, pues le doy las gracias a todos ustedes por su atención, por estar aquí en sintonía en este streaming que hemos hecho el día de hoy. Será entonces hasta la próxima. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.